primero me gustaría que abrieran su campus y lo otro es que la primera actividad que vamos a hacer es en grupo y se ponen en contacto los grupos, ¿verdad? Hay una, quiero ver, en el campus. Hay varios enlaces en Introducción a la Psicología. Ahí hay, en el último dice el cerebro y me gustaría que lo abrieran. Licenciada, Dígame, Melissa. fíjese de que a mí en el campus no me parece su materia, me dice como que matriculación inactiva. Ya lo voy a revisar. Jennifer. Jennifer. Fíjese que a mí igual no me aparece su materia. Vaya, ya, pero ya habían hecho la matrícula, ya voy a Sí. revisar. Vaya, está bien. Vaya, entonces voy a dar las indicaciones para esta primera actividad, que es que ustedes van a abrir ese espacio, ¿verdad? Y van a encontrar unas imágenes, son 2 páginas. Entonces allí el grupo lo que va a hacer es verlo y dar una opinión sobre eso. De todas las imágenes, van a escoger dos imágenes y ustedes van a decir por qué escogen esas 2 imágenes. Estaríamos hablando de unos 10 minutos, a las 8:16 yo voy a abrir de nuevo para que ustedes puedan opinar sobre eso. Entonces, por favor, en grupos, ahorita esa actividad. Y voy a revisar ahorita los que se han desactivado. Ya los activo, permítanme. Pero los demás, por favor, entren en contacto. Stephanie. Buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjese que ahorita revisando también el campus tampoco me aparece la materia. Vaya, ya les voy a revisar. Bueno, gracias. Vaya. Sí. Qué raro. Permítame.
Lixelia está por ahí. Dígame. Fíjese que su materia no aparece en el campus. De veras, eso voy, ahorita estoy preguntando, permítame.
Bueno, ahorita no me lo han resuelto, pero esperaría que lo resuelvan, porque no me deja a mí hacerlo. Pero bien, algunos pudieron accesar a eso. Hola, hola. No, Lee. Vale, entonces lo vamos a dejar, lo vamos a dejar pendiente en el transcurso del día para que lo puedan ver. Bueno, les había dicho a ustedes que íbamos a hacer 2 grupos para la clase presencial del día miércoles. Y fíjense que no se va a poder. Entonces todos están convocados para mañana para el miércoles a las 8 de la mañana. Es en el edificio nuevo, tercera planta, ¿verdad? Ahí nos vamos a encontrar todos. Ustedes saben de que las medidas de seguridad que tienen que usar digamos, eh, para poder estar ahí tienen que usar pues sus cosas personales, su gel y todo lo que se requiere para estar ahí, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar, al final les voy a decir realmente qué es lo que necesito yo para que podamos trabajar ese día. Bueno, hay otra tarea, ahí siempre en el mismo campo, que yo esperaría que se pueda resolver, ¿verdad? Hay dos videos y de esos 2 videos ustedes van a hacer un resumen de esos 2 videos. Me lo van a entregar en una página, o sea, de que eso como va a haber una entrega presencial, entonces ustedes me entregan esa hojita de manera individual, ¿verdad? Entonces hoy vamos a cambiar las dinámicas porque yo tendría que ver de manera física lo que ustedes estarían elaborando como resumen. Son 2 videos y precisamente necesito que lo vean y que ustedes puedan hacer eso. Bueno, yo esperaría que se resuelva esto, ¿verdad? Bueno, la otra cosa era lo siguiente con lo que les pedí yo que vieran. Vamos a ver, permítanme. Vamos a ver, aquí. Vamos a ver si lo podemos ver. Acá está. A ver. Aquí. Lo pueden ver. Este quería que vieran. Son unas imágenes y lo voy a poner ahorita para que también lo puedan ver ustedes de qué se trata y en la medida que ustedes lo vayan apreciando, me van a dar una opinión realmente de lo que ustedes están viendo, ¿verdad? ¿Sí lo ven, verdad? Sí, se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces vean ustedes y algunos títulos están en inglés, entendería yo que no tiene problema para que ustedes lo puedan interpretar. A ver si aquí hay otra página. La página 2. Sigue aquí. Y aquí Adriana lo ha colocado en el WhatsApp, que también lo pueden ver, ¿verdad? Gracias, Adriana.
Bien, entonces me gustaría que ustedes pues pudieran vertir una opinión de qué es lo que están viendo. Vamos a ver. Hola, hola. Sí lo vieron, ¿verdad? Anthony, Josué, diga, ¿tiene la palabra? Sí, yo ya estuve viendo unas imágenes y gusta le comparto mi opinión. Claro que sí, Anthony. Bueno, en todas se nos muestra casi todo lo mismo. Es el cerebro, en lo que nos podemos deducir que el eje es como lo que hace que todo en nuestro cuerpo funcione, es como podríamos decirlo nuestra alma, así como es el receptor de todas las emociones y sentimientos que nosotros como humanos podemos llegar a sentir, y también es como el ente mayoritario en lo que es en las ideas y nuestros pensamientos. Básicamente sin nuestro cerebro, nuestro cuerpo sería solo un recipiente sin emociones ni nada. Muy bien, Anthony. Solamente eso sería la parte. Muy bien, Anthony. ¿Quién más? Sí, Clelia. Bueno, como decía Anthony, que aparecen en las demás imágenes, la mayoría aparecen cerebros y en otras aparecen la conexión que tiene la conexión del ser humano con el cerebro y el sistema de este que concuerdan para expresar verbal o corporalmente alguna emoción o sentimiento. Gracias, Clelia. ¿Quién más? Sí, Linda, Sheribel. Pues para mí veo que el cerebro es la fuente de inteligencia del ser humano y que pues gracias a él podemos sentir las emociones y como sabemos tal vez el corazón se puede trasplantar, pero un cerebro no puede tener trasplante. Sí, gracias. ¿Quién más? Buenos días, licenciada. Buenos días, Ludwig. A Sí. mí me pareció muy interesante una imagen ¿Cuál? ¿Podemos señalar? que ¿Recuerda cuál? retrata muy bien cómo... ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Más arriba, porfa, más arriba. Yo le digo cuando llegue a ella, espérenme. Va, está bien. Más arriba. Pero Es esta una de es las primeras. de las primeras. Estas son las primeras. Ok, pero más abajo, más arriba. Un poquito más arriba. Es que aquí termina. Creo que era la primera página. Esta es la segunda página. Ajá. Pero bueno, en fin, Ajá. en esta imagen a mí me parece muy interesante porque en ella se retrata muy bien cómo en nuestro cerebro yacen y se originan cosas muy importantes que nos definen como individuos, como nuestras creencias, nuestros sueños, nuestros puntos de vista, cómo nosotros percibimos nuestro entorno, cómo nosotros juzgamos nuestro entorno. Entonces, eso a mí me parece muy interesante porque nuestro cerebro, perdón, a través de nuestro sistema nervioso logra captar, percibir y expresar muchísimas cosas que a nosotros nos forman como personas y como individuos, las cuales nos dan identidad. Entonces a mí me gustó muchísimo, en lástima que no Aquí la tengo pudimos ya, poner, pero sí Ludwig. me pareció muy... Ludwig, aquí está la primera página. Aquí está la primera página. Ok, ya le digo cuál es. Mm, no aparece ahí. ¿No aparece? No, no, no aparece. No aparece. Ajá. Bueno, entonces, gracias, No Ludwig. aparece. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Sí, Diana. Creo que principalmente estamos hablando pues de la materia de psicología. Entonces, todas esas imágenes hacen referencia a la materia, porque cuando hablamos de psicología hablamos de la mente. La mente del ser humano es inmensa relativamente.
ya que no ha llegado una persona a conocerla al 100%, sino que es una constante navegación y una constante investigación, porque todos los días puede haber algo nuevo. En este caso, todas esas imágenes retratan que tanto el cerebro como la mente pueden tener ¿cómo se llama? Una distinción, porque el cerebro claramente es el músculo principal al que nos lleva a la mente, a los recuerdos, a las imágenes, a los pensamientos, etc. Entonces, todo es una conexión en la que estamos hablando mente, cuerpo y alma. Para las personas que son creyentes, cuando hablan del alma, hablan del pensamiento. Entonces, las imágenes, para mí, en general, nos retratan la psicología, la mente y la profundidad de esta. Lo que puede ser diferente para mí puede ser diferente para ella, lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo sentir puede ser completamente diferente para otra persona. O sea, si nos ponemos a investigar un poco del cerebro, de cómo está compuesto, de todo ese sistema y todo lo que lleva en él, o sea, es una investigación sin fin. Entonces, creo que eso solamente. Muchas gracias, Diana. ¿Quién más? Adriana Sofía. Sí, en mi opinión, siento que hablamos de dos cosas distintas cuando nos metemos a psicología. Hablamos del cerebro y la mente. Entonces, el cerebro es un órgano que se encarga de transmitir información mediante las neuronas por choques eléctricos dentro de nuestro cerebro que le dice a nuestro cuerpo, digamos a los pulmones, respira, a la mano, movete. Pero bueno, y de eso tenemos el hipotálamo, que es donde donde están como juntas todas las, ¿cómo se llama esto? Lo que se encarga de hacernos sentir cosas. Entonces, pero cuando hablamos de la mente, estamos hablando de un lugar donde nuestra memoria está, donde nuestro recuerdo puede almacenarse. Y pues viene de ahí lo que los compañeros estaban hablando, lo del alma, nuestros pensamientos, cómo nosotros juzgamos a las personas, como nuestras opiniones. Entonces, me hace pensar como el cerebro, perdón, es el transmisor de todo aquello que nosotros sentimos, pero la mente es donde está guardado todo lo que nosotros sentimos o sabemos. Gracias, Adriana. ¿Quién más? María Inés. Buenos días. Buenos días. Para mí, mi opinión, ¿verdad? El cerebro es el responsable de las funciones mentales y cognitivas superiores, ¿verdad? Como la atención, la memoria, el juicio, todo lo que vienen diciendo mis compañeros me pareció muy interesante porque sin el cerebro, como decía, somos un recipiente, o sea, el cerebro es el que nos guía para todo. Muchas gracias, Marines. ¿Quién más? Xiomara, Guadalupe. Sí, yo quería decir que pues, el cerebro tiene una capacidad pues, de ser responsable de las funciones mentales o cognitivas superiores y que tiene la capacidad de aprender gracias a los estímulos que hay en su entorno, gracias al sistema nervioso. Gracias, Xiomara. Oscar, Daniel. Sí, Liz, buenos días. Buenos días. Yo pienso de que estamos viendo imágenes del cerebro porque está estrechamente ligado al objeto de estudio de lo que es la psicología, ya que la psicología estudia la mente, los procesos mentales, los sentimientos, nuestras sensaciones, básicamente por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Nuestras conductas. Y dado que todos estos procesos ocurren en este órgano que es el cerebro, está estrechamente ligado a lo que estamos estudiando. Muchas gracias, Oscar. Es correcto, ¿verdad? Nabil. En la foto, buenos días. Buenos días. En la foto donde aparecían dos personas, bueno, y que en vez de su cerebro tenían un corazón, pues Sí. en mi opinión, el cerebro es capaz de sentir emociones y poder comunicarnos con las personas, poder conectar con ellas de manera social y emocional. Es todo. Muchas gracias, Nabil. ¿Uno más? ¿O más?
Hola, uno más. Sí, Rolando. Anselmo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, hay una imagen, ¿verdad?, que me llamó la atención, que es donde aparecen muchos engranajes, Sí. ¿verdad?, conectados entre sí. Ajá. Bueno, la mente, ¿verdad?, el cerebro realmente es una máquina, ¿verdad?, ya que la que transmite estímulos a todo el cuerpo y recibe los estímulos que percibe. De igual manera, nosotros tenemos que mantener, ¿verdad?, esa maquinaria bien aceitada, ya que, como todo, ¿verdad?, necesita estímulo, necesita conocimiento, necesita seguir absorbiendo, ¿verdad?, experiencias para poder trabajar de la mejor manera, ya que si uno se dedica al ocio, o sea, el cerebro igual deja de funcionar. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Bueno, Rolando menciona una cosa interesante, ¿verdad? ¿Qué necesita el cerebro para que pueda funcionar muy bien? Y adelanta dos cosas. Uno es que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Con la alimentación. Y la otra clave que menciona es la experiencia, ¿verdad? La experiencia. Bueno, tal como han expresado, ¿verdad? Realmente cuando vemos esa imagen, nos situamos precisamente que, y como lo dice el compañero, el objeto de estudio de la psicología de manera general. Pero en el ámbito que lo estamos estudiando, por supuesto, la psicología de la educación va a centrar su interés precisamente a un aspecto que tiene que ver con aprendizaje, con conducta, con memoria, ¿verdad? Con habilidades, con destrezas. Y precisamente se lleva a ese proceso porque nosotros tenemos un ciclo de vida, ¿verdad? Y en ese ciclo de vida vamos pasando diferentes etapas. Y este grupo ya pasó diferentes etapas y está en una etapa vital, importante, donde está adquiriendo más conocimiento, oigan, más conocimiento, saber cómo funcionan nuestro sistema nervioso. Y como una compañera decía, ¿verdad? Que hay estudios que dicen de que todavía se sigue descubriendo cómo funciona nuestro sistema nervioso. Si bien es cierto, los estudios empezaron desde que la ciencia surge, ya ustedes recordarán cuándo exactamente surge la ciencia, surge la psicología, y se empiezan a hacer estudios, pero que esos estudios principalmente se experimentan en animales y que posteriormente se traducen a los humanos. Igualmente, cuando, bueno, en esta crisis de pandemia, ¿verdad? Hay estudios que se han experimentado con animales y que, digamos, luego pasan a los humanos. Pero, ¿qué es lo que nos une, tanto los animales como nosotros? Es el sistema nervioso. Por supuesto que nuestro sistema nervioso tiene un desarrollo superior y que ese desarrollo superior que tiene es lo que nos permite a nosotros tener conciencia, tener, digamos, llegar a unos estados de entendimiento, de la abstracción de lo que nosotros tenemos contacto. Y esta parte que es muy importante de saber cómo funcionamos, no quiere decir que nos vamos a convertir en psicólogos, no, ¿verdad? Porque no es psicología la carrera, sino como una parte de especialización de la psicología, nos vamos a situar precisamente al tema de aprendizaje, cómo sucede y realmente eso en qué nos sitúa. La última clase que estuvimos viendo, una presentación muy interesante de algunas generalidades que estudia la psicología. Y precisamente el cerebro, el sistema nervioso, tiene su parte, por lo menos saber cómo es que se van desarrollando todas esas partes. Esa es la idea sobre esta que estamos presentando, y precisamente vamos a ver algunos elementos importantes que, digamos, ayuda a entender a nosotros ese efecto. Y precisamente vamos a ver algunas ideas sobre la base biológica de la conducta y las neuronas. Casi la parte de las neuronas, eso es un aspecto que está dentro del sistema nervioso. En algunos estudios ustedes o algunas lecturas que habrán hecho, habrán encontrado ustedes cuál es la función de las neuronas, ¿verdad?
cuál es su rol, cómo se van, digamos, desarrollando, y es lo que nos permite a nosotros hacer ese contacto, esa recogida de información, como también las mismas neuronas reciben información y que esa información la introduce. Y vamos a tomar este referente a este autor para que veamos nosotros cómo ellos lo están planteando. Bueno, una de las cosas importantes en esta parte es el encéfalo, ¿verdad? Que es como la parte en la cual nosotros estamos interesados y que precisamente tiene, dice, 11 millones de células nerviosas o neuronas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros en primera instancia pensamos. Bueno, es que de todo lo que es el sistema nervioso, vamos a centrarnos en esta de cómo funcionan esas neuronas. Entonces dice que son unas células pequeñas e individuales. Ya vamos a ver algunas imágenes y ya ustedes también habrán visto algunas imágenes, cómo es que dentro de su estructura tiene varios componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Las dendritas, el axón y el nervio, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes de las neuronas es que dice que son son individuales y además muy pequeñas. Y tienen unas ramificaciones. Entonces, estas ramificaciones, dice, se le llama dendritas, que recogen mensajes del exterior, ¿verdad? O sea, de que nosotros tenemos diferentes estímulos. Pero además de esos estímulos, es lo que hace que lleven esa información. Una cosa muy simple, por ejemplo, sería cuando los niños ven una luz de una candela, entonces el niño no tiene idea de que esa candela, si la toca, se va a quemar. Pero como el niño siempre está acompañado de un adulto, le dice, si la toca, se va a quemar. Entonces, pero el niño, sin embargo, la toca. ¿Y qué pasa? Cuando pone el dedo en la llama, siente un dolor. Entonces, esa es una información que el dolor es lo que va a traducir. Digamos, es una información que se traduce. Y así podemos citar como muchos ejemplos, como nosotros estamos en ese contacto con la parte social, con la parte natural, y vamos a tener experiencias en las cuales estamos nosotros en la capacidad a estas alturas de dar una interpretación, de saber qué es lo que sucedería si hago o no hago tal cosa. Y bueno, pues esa información, ¿cómo se va transmitiendo? Pues dice que es el nervio, un grupo de axones. Entonces los nervios precisamente es lo que nos permite a nosotros hacer esta parte de contacto para que se lleve esa información. Y luego está el axón, que transmite mensajes al exterior, ¿verdad? O sea, de que aquí es como que saliera elaborada la información y, por ejemplo, cuando se manda un mensaje al exterior, cuando el niño se quema, ¿qué hace? Llora. Entonces, el llorar significa que él está emitiendo un mensaje en el sentido de que se quemó, le duele y que se le va a hacer una llaga. Se le va a hacer una llaga. Esa es como la parte de, digamos, de información. Y una cosa muy interesante, estamos ahorita en este espacio, nos hemos dado cuenta de dos cosas, que está desactivada la matriculación y que además de eso ya se presentaron unas imágenes y que ahora estamos explicando eso. Entonces, ¿qué permite a nosotros entendernos en este espacio? Pues una cosa importante es que estamos recibiendo información externa, pero cada quien la está llevando a su interpretación. Entonces, todos los que participaron están devolviendo un mensaje, ¿verdad? Y al devolver ese mensaje es porque la información la han captado. Y yo diría que muchos no lo hicieron, o sí lo vieron, pero no participaron. Entonces, estamos captando precisamente un tipo de información y que esa información le damos una explicación. Las participaciones que han habido dan una interpretación, entonces están devolviendo un mensaje al exterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que vieron y lo introdujeron de hacia adentro? Las imágenes, pero ¿qué se pone en juego ahí? Son el nivel de interpretación
de abstracción o el significado que nosotros le podemos dar a unas situaciones que podamos estar bien. Entonces, como ven ustedes que en este espacio, todo lo que pueda hacer, también están funcionando otros aspectos que ya lo vamos a ir señalando, pero esto es bien básico porque es la manera como nosotros captamos esa información. Ahora bien, puede suceder algo. Fíjense que hablamos de una cantidad y millones de células nerviosas, pero una de las cosas bien terribles de esto es que se van acabando en el tiempo, ¿verdad? Y estas no se recuperan, las que se van acabando, pero se van manteniendo un buen número. Pero ¿qué sucede? O cómo debiésemos nosotros tomar o saber cómo las vamos a mantener. Bueno, el asunto es que la alimentación puede ser vital para que esto se mantenga, pero también en nosotros va funcionando aquella parte de que vamos envejeciendo. Entonces, en la medida que vamos envejeciendo, también estas se van acabando. Pero para que no se vayan acabando tan rápido, hay cosas que nosotros debemos de saber cómo las vamos a tener. Ya decíamos la alimentación. Pero, por ejemplo, si hay consumo de drogas, las drogas es un detrimento de estas neuronas, ¿verdad? O sea, se van acabando. O el alcohol también puede ser una situación que puede ir degenerando todo eso. Entonces, fíjense que hay algunos medicamentos también de una enfermedad crónica que ayuda, no ayuda, sino que se va generando todo este sistema de las neuronas. Y precisamente se llega a un punto, ¿verdad?, en que cuando ya el aspecto de la persona tiene una avanzada edad, entonces significa que también las células se van acabando. Y hay, por ejemplo, unas enfermedades del Parkinson y de Alzheimer, ¿verdad? El Alzheimer es el más fatal, que es cuando una persona ya no tiene, digamos, sus células nerviosas se han agotado completamente y necesitan de una asistencia de otra persona para que les ayude a por lo menos dar, digamos, respuesta a sus necesidades más básicas. De tal manera que estas personas, cuando ya están en ese plano, ellas no tienen claro nada. Y hay que, si usted les sirve la comida, pues verán la comida, pero no van a sentir como ese deseo de comer. Entonces, debe haber una persona que le diga, debe tomar el agua, debe tomar el medicamento, debe comer, etc. Debe de moverse, debe de sus cuestiones higiénicas, ayudar a todo, porque estamos hablando de una situación muy precaria. Y el Parkinson, fíjense que eso tiene que ver con el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya eso puede ser producido también por el consumo de algunos medicamentos y la movilidad de la persona se va debilitando y se va haciendo como muy difícil para que ellos pues puedan sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Pero eso no es tanto así como una degeneración, sí es una degeneración de las células, pero eso tiene que ver con la parte del movimiento. Y volviendo, ¿verdad? O sea, como esta parte de las neuronas, nosotros ahorita estamos en un acto de activación de las neuronas. Un acto que se traduce en diferentes situaciones que tienen que ver con la atención. La atención es ese estado emocional en el cual nosotros nos podemos ir llevando, entendiendo, etc. Entonces hay aspectos internos y externos que pueden afectar precisamente esta parte, un golpe en la cabeza, o digamos que en el nacimiento del niño le puedan, digamos, estropear algo sobre lo que nosotros estamos viendo, que definitivamente puede afectar esa parte, y cómo esa parte que nosotros estamos viendo significa que puede a nosotros llevar a una situación muy activa, menos activa
o bueno, hay una serie de cosas que se deben considerar precisamente en lo que vamos a tener que entender cómo se desarrolla todo eso. ¿Me permite un momentito, por favor? Bueno, entonces decía que es importante que tomemos en cuenta, ¿verdad?, de que la forma en que nosotros nos estamos entendiendo precisamente es cómo está actuando toda esta parte en nuestro cerebro y que todo acto educativo, sistemático que se haga, pues se pone en juego toda esta parte. Bien, entonces, fíjense ustedes que la neurona tiene dos elementos importantes que se encargan, que es la parte de la conducta y la actividad mental. ¿Verdad? Esto de la conducta y la actividad mental venimos estudiándolo desde la pedagogía y como desde la pedagogía, desde otra óptica, más social, más filosófica, más social, se va explicando el tema de la conducta y la actividad mental. También en algún momento hemos explicado que el tema de la conducta es todo aquello externo que se pueda ver. Y, por ejemplo, hoy que nos vamos a ver ya presencialmente, van a cambiar muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué van a cambiar? Muchas cosas. Nos vamos a conocer, vamos a ver cuáles son las actuaciones, me refiero en términos académicos, y además de eso, pues, la activación que se hace precisamente en ese escenario. Son cosas diferentes. Una cosa aquí que yo no los puedo ver, pero en una parte presencial sí lo puedo ver. ¿Y qué es lo que puedo ver? Puedo ver su conducta, ¿verdad? Su conducta, y precisamente esta página, esta parte de la actividad mental, si ustedes saben de que hay una parte de la psicología que habla sobre la parte... Venga, Sandro. Discúlpenme. Entonces estaba diciendo de que precisamente esos dos elementos importantes, la conducta y la actividad mental. De hecho, cuando vemos el ciclo de vida de las personas, las conductas son diferentes. De los niños, del bebé, de los niños de 4 a 6 años, de 7 años a los 12 años, ¿verdad? Y luego la otra etapa que es la parte de la adolescencia y la adultez, que estamos precisamente en este espacio de la adultez. Entonces la conducta y la actividad mental es por lo que estamos trabajando y que precisamente eso es lo que nos permite a nosotros todo eso. Tengo aquí una referencia del autor que estamos analizando y quiero mostrarles esto, lo que es las células, ¿verdad? Entonces, en las células precisamente tienen la conducta, ¿verdad? Que tiene esta parte, cómo se está explicando, y era lo que le estaba explicando sobre las neuronas. Entonces, vean ustedes, esta es una forma científica, como demuestran que es la neurona. Todos tenemos neuronas. Y precisamente de los elementos que hemos estado hablando, están las dendritas, están los axones, está, el axón, están los axones terminales y está digamos, la mielina. O sea, la mielina es un líquido muy importante que permite la plasticidad de nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos así de la plasticidad,
quiere decir esa capacidad que tenemos nosotros de activarnos, de movernos y dar respuestas a unas situaciones que a nosotros se nos presentan. Entonces las dendritas, ¿verdad? Dice que son las que transmiten mensajes de otras neuronas al cuerpo celular. Como esto es un entramado de conexiones, no es que estén separadas, pero ven ustedes que esta es una, pero hay millones. Entonces esta es la imagen de una, de cómo está su parte, ¿verdad? O sea que si ven ustedes, las dendritas son estas ramificaciones que ven acá, pero que estas ramificaciones son las que captan la información, tienen un núcleo celular, tienen un cuerpo celular, toda esta parte que se ve acá. Y cuando estamos viendo el axón, pues son estas como que terminaciones o tubitos, ¿verdad? Que donde se transmite el mensaje de una neurona a otra. Y está también la mielina, ¿verdad? Que es, digamos que dice que proporciona aislamiento de la velocidad del mensaje o el impulso que se está dando. Y vean ustedes la forma que tiene lo que es la vaina de mielina y el axón, que es una conexión entre una y otra. Entonces, cuando precisamente nosotros estamos hablando de las neuronas, es esto lo que nos permite a nosotros pues, ponernos en contacto. Por supuesto que vamos a ver algunas limitaciones en algunas personas, pero que algo sucedió, pero que no tienen un desarrollo pleno. Y por supuesto que tiene que ver mucho la condición de la madre cuando está en el proceso de la gestación del hijo o la hija, cómo se alimenta, cómo se cuida, cómo la apoyan, etc. Entonces, son vitales esos momentos porque está en un proceso de gestación, de crecimiento y que se están desarrollando todas sus capacidades. Por supuesto que estas son las primeras que se empiezan a desarrollar, la parte del cerebro. Es lo que debe de estar completo en una par de semanas. Entonces, vean ustedes que muy interesante cuando nosotros estamos hablando de la neurona, que es la que tiene que ver con la parte de la conducta y la actividad mental. Bueno, en ese caso, fíjense que vamos a ver, por ejemplo, los tipos de neuronas. ¿Verdad? Los tipos de neuronas. ¿Cuáles son esos tipos de neuronas? Tenemos sensoriales, motoras e interneuronas. ¿Verdad? Entonces, estos tipos de neuronas, donde está la psiquis, que es la parte de la sensorial y la parte de la movilidad. Cuando hablamos de la psiquis, o sea, de que, ¿qué es lo primero que nosotros sentimos y vemos? Ahí viene la parte de la sensación, las percepciones, la memoria, el pensamiento, etc. Entonces, nosotros tenemos como cinco formas de captar información. Tenemos la vista, los ojos, el tacto, el gusto y la audición, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué bien estamos organizados. Significa que todos esta parte que nos ayuda a nosotros a tener contacto y a tener información, es importante estar atentos a cómo funciona. Y precisamente lo que esperamos nosotros es que la vista, los oídos, ¿verdad? El tacto esté muy bien desarrollado. Cuando el niño está recién nacido y va creciendo y se va desarrollando, él no habla, pero él emite sonidos, emite movimientos. Y una cosa importante es, por ejemplo, los ojos. Él persigue los objetos, ¿verdad? Y por eso los juguetes, los colores de los juguetes. Y otro elemento es la audición. Escucha, que le hablan, que lo atienden. Entonces, él reacciona ante esos estímulos. Si un niño, en esas condiciones, o niña, no reacciona ante esos estímulos, algo pasa. Algo pasa con sus oídos, algo pasa con su vista, etc. Entonces, eso lo necesitamos precisamente de cómo funciona. Las motoras tienen que ver con la parte de la movilidad, ¿verdad? Caminar, recto, sentarse,
bueno, hay un dominio completo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va desarrollando, sabemos caminar, mantenemos un peso. El peso también es una cosa que se debe controlar. Y bueno, pues, y también hay en ciertas edades, pues, que hay como mucho estímulo, que el movimiento es vital para que su cuerpo se vaya desarrollando, ¿verdad? Entonces, eso es importante que le pongamos atención, porque más adelante vamos a ver, así como en los diferentes ciclos, cómo es que se va desarrollando cada una de estas partes. Y está el intercambio de mensajes, que es la interneurona, ¿verdad? O sea, que en la medida, como esto funciona de manera integrada, esto no es individual, sino que tiene un funcionamiento integral. Por eso el intercambio de mensajes quiere decir que tenemos mensajes y tenemos respuestas sobre todos aquellos estímulos en los cuales nosotros nos podemos encontrar y cómo a través de eso también podemos emitir algún tipo de información. De hecho, fíjense que hay impulsos nerviosos, ¿verdad? Entonces, estos impulsos nerviosos, hay como estas 3 preguntas. ¿Cómo se hablan las neuronas entre sí? ¿Qué forma toman sus mensajes? ¿Qué entendemos con estas preguntas? O sea, de que eso es como así cuando estamos hablando de estímulo y respuesta, ¿verdad? Tenemos un estímulo y hay una respuesta, y que en esa respuesta es lo que nosotros podemos ver a través de las conductas, pero van a haber otros estímulos que no los podemos ver. ¿Cuáles no podemos ver? Las que, por ejemplo, la primera actividad pusimos imágenes, ¿verdad? Las imágenes. ¿Cuál es la interpretación que cada uno de ustedes dio sobre esas imágenes? Los que participaron dieron su mensaje, cómo lo habían participado. El resto no participa. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto? No las vio, no las interpretó, no tuvo significado. Eso puedo decir yo. Pero la verdad es que los que participaron pueden ver que su sistema nervioso los impulsa a dar respuesta ante unos estímulos que se le presentan, ¿verdad? Y entonces cuando se dice cómo se hablan entre neuronas entre sí, ese es el intercambio de mensajes. El intercambio de mensajes porque captan mensajes, pero hay respuestas sobre ese tipo de mensajes que se están dando. Y eso es constante. Eso es bien importante, constante. ¿Cuándo es que nosotros no estamos activos? Cuando estamos en reposo. ¿Y cuándo es que estamos en reposo? Cuando estamos dormidos, ¿verdad? Entonces, necesitamos un mínimo de descanso para recuperar energías, pero también para que eso no quiere decir que quedamos desactivados. No, hay un estado en el cual estamos inconscientes ante una realidad. Y entonces por eso existe el día y la noche, el día y la noche. Cuando el bebé está pequeño, él no tiene claro qué es día y qué es noche, ¿va? Él duerme mucho. ¿Pero por qué duerme mucho? Porque su situación, digamos, de edad, le lleva a esa parte de dormir. Entonces el niño no tiene claro si es de día o es de noche. El niño sigue durmiendo. Y a veces a la inversa. Es de noche y él está despierto. Y si es de día, él está dormido. Entonces hay un conflicto entre los adultos que el niño no sabe qué es día y qué es noche. Pero en la medida que el niño va creciendo, va entendiendo cuál es la dinámica, entonces allí él sabe de que hay que descansar. Pero muchas veces esto se escapa a los adultos, ¿verdad? Entonces el niño, por tal que no moleste, lo dejan ahí que haga todo lo que quiera en la noche. Entonces ahora hay luz, hay ruido, hay televisión, hay internet, le dan el teléfono, qué error, ¿verdad? Porque el niño está en una situación de que debe estar dormido, pero él no está dormido. Pero resulta que llega el día y él sigue despierto. Entonces eso ocasiona mucho trastorno en su sistema. Entonces lo más correcto de los partes de los adultos es enseñarle qué es lo que se tiene que hacer por la noche y tiene que, digamos, en la parte del día. Pero eso es un proceso que llevamos y vamos entendiendo en el tiempo que debe funcionar así. Ahora dice, ¿qué forma toman sus mensajes?
es que la forma que toman los mensajes entre ellas dependerá también de la relación que se tenga con el entorno de la familia, y si él ya va a la escuela, pues va a entender cómo es que se va, digamos, esta situación. Y cuando dice, ¿qué entendemos con estas preguntas? Es que realmente hay que tomar en cuenta que en el ciclo evolutivo nuestro tenemos diferentes etapas y que cada una de las etapas nos demanda cómo desarrollar algunas capacidades y habilidades que ameritan que nosotros podamos entender precisamente esa situación. Ahora bien, cuando estamos hablando de este proceso de la sinapsis, que es ya como un proceso activo, ¿qué es lo que se pone en juego en esta parte? El encéfalo es el órgano único de las personas. Esto es bien interesante porque hablamos de un tema de la individualidad, las individualidades. Y cuando nos estamos refiriendo al tema de las individuales, estamos refiriendo al encéfalo, que dice que es el órgano único de las personas, ¿verdad? Entonces, la persona o cada uno de nosotros tiene una condición de desarrollo. Cuando participaron sus compañeros y compañeras, hablaban de las emociones, ¿verdad? Las emociones también es un efecto en nosotros y que funciona. Ya vamos a ver en qué parte del cerebro es que se va a hacer esa parte de las emociones, ¿verdad? Entonces, otra cosa interesante de esto dice que cambia de manera continua, ¿verdad? Porque estamos en un estado activo, estamos en un estado de que vamos recibiendo información, vamos desarrollando capacidades, entonces, digamos que cambia de manera continua. ¿Y qué es lo que hace que cambie de manera continua? Dice que va a cambiar de manera continua según la condición económica, social, biológica que tenga cada una de las personas y las diferentes oportunidades que tenga para eso. Entonces, si ven ustedes, son dos elementos bien importantes. Cómo nos vamos a nutrir, pero también cuáles son las condiciones que las familias ofrecen para que se pueda desarrollar a eso. Otra cosa importante de eso dice, se ajustan a situaciones cambiantes. Somos los únicos que podemos adaptarnos en cualquier entorno, frío, helado, difícil, ¿verdad? Pero tenemos esa capacidad de adaptarnos a esas situaciones en las cuales nosotros nos vamos desenvolviendo o que se nos presentan, ¿verdad? Entonces nos ajustamos a un tipo de situaciones en las cuales nosotros tenemos que pensar, tenemos que tomar las mejores decisiones para que no nos afecte. Porque si usted quiere que todas las cosas sean como usted quiere, eso está difícil. Nosotros nos ajustamos a situaciones cambiantes, ¿verdad? ¿Qué ha sido una situación cambiante en el tema educativo? Por ejemplo, la modalidad de entrega de la carrera. La modalidad de entrega de la carrera es que amerita en ese tiempo que, bueno, ustedes es el primer año, ya están en el segundo ciclo, pero han pasado 2 años que los grupos que se han incorporado lo han hecho de manera virtual. Entonces, virtual, eso se tuvo que cada uno de nosotros ajustarse a esa situación. Ahora cambia, mitad y mitad. Entonces vamos a una situación cambiante y que nos vamos haciendo todo eso. Bueno, esa capacidad de ajuste tiene que ver definitivamente con la información y las habilidades. Cuando estamos hablando nosotros que cambia de manera continua, ¿qué es lo que cambia de manera continua? La información y las habilidades, ¿verdad? Las destrezas que nos requieren según las circunstancias en las cuales estamos. Ahorita usted está en una circunstancia. ¿Cuál es esa circunstancia? Es académica, es de formación, académica y de formación. Por lo tanto, hay un desarrollo de habilidades y capacidades que tenemos que hacerlo. Pero hay una cosa, eso funciona de manera individual, ¿verdad? Pero ya digo que debemos de tener una condición previa para que eso se haga. Y por eso dice que es único, es único. Entonces,
no hay que olvidar que no somos un depósito, ¿verdad? Un depósito donde echamos información y que todos van a dar la misma respuesta. No, porque la información y las habilidades es captada de diferente forma. Y eso hace que las situaciones sean cambiantes. Ahora bien, precisamente en esta parte se habla de la plasticidad nerviosa. ¿Qué es la plasticidad nerviosa? O sea que ese movimiento de las células, de cómo capta la información, eso es la plasticidad y que se va, digamos, trabajando la experiencia que es estructural y tiene un componente de química. O sea, nosotros también como cuerpo tenemos procesos químicos, físicos, que nos hacen funcionar, que eso lo explica precisamente la parte de la biología. Pero bien, entonces quiere decir que tenemos claro la condición de cada uno de nosotros, cómo vamos actuando, cómo nos vamos desenvolviendo, pero que además de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de las experiencias académicas, la práctica educativa, estamos hablando de ese espacio en el cual nos estamos informando, somos producto de esa formación, pero que además de eso hay metas, hay propósitos, ¿verdad? Por eso dice que como eso depende de la individualidad de cada quien. Eso significa esfuerzo. ¿Mm? Esfuerzo. Si no hay esfuerzo, entonces no quiere decir que los esfuerzos son generalizados. No, los esfuerzos dependerá del nivel de motivación, de interés que tenga cada una de las personas. En esto quiere decir que nosotros tenemos capacidades y habilidades por desarrollar, por descubrir, y es eso lo que nos hace diferentes a nosotros precisamente a ser diferentes, ¿verdad? Vaya, fíjense que vamos a hacer aquí algo. Me dicen que ya está habilitado. Pueden verificar si ya está habilitado su campus. Vamos Sí, a ver. está, licenciada. Sí, ya estaba. Yo no sé por qué no me dejaron hacerlo, pero ya está todo, ¿verdad? Entonces yo esperaría que ya nadie tenga problema, pero me acaban de avisar que ya está. Bueno, entonces como ven ustedes, estamos haciendo ese estudio de lo que es la parte de las neuronas. Me gustaría saber, por ejemplo, con lo de las imágenes y lo que ahora estamos viendo, un elemento del sistema, de lo que es el sistema nervioso, que es la parte del encéfalo y lo que son las neuronas. Dos participaciones sobre esto. René Alexander. Sí, disculpe que le interrumpa, licenciado, pero en mi caso aún no me aparece su clase en Classroom. ¿No le aparece? Vamos a ver. No sé si podría revisar. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Aquí tengo yo la primera página. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están toditos, miren. Y todo aparece activo. Veamos quién no aparece activo. Aquí están todos. Y vamos a ver. ¿Sabe qué? Se debe, digamos, permítame un momentito. A lo mejor si ustedes reinician o puede ser que lo actualicen y van a aparecer todos, pero según esto ya está todo. Ya reinicie y verá que sí. Voy a intentar otra vez porque ya salí y volví a entrar. Dígame su nombre, ¿cuál es? René Alexander Orellana. René Alexander. Vamos a ver, René. Pero sí ya estaba matriculado, René. Sí, la primera clase noté y sí estaba. No Vamos sé a ver, René. Melissa.
No aparece, René. Haga una cosa, vuelva a matricularse con la contraseña que les envié. Sí, no aparece. Vaya, está bien. Vaya, vaya. Gracias. ¿Alguien más tiene problemas? ¿Alguien más tiene problemas? Vale, entonces ahorita estaba pidiendo 2 participaciones de lo que hemos estado explicando ahorita. Vamos a ver. Ajá. Sí, Anthony. Anthony. No se oye, Anthony. Anthony. Ponga el micrófono, Anthony, no se oye. Bueno, dice que está teniendo problemas. ¿Alguien más estaba preguntando por 2 participaciones? Sí, Adriana, Sofía. Sí, bueno, en cuanto a lo que hemos estado hablando acerca del encéfalo, neurona y la sinapsis, me hace pensar en que es ese conjunto de procesos que nos hacen pues actuar como seres humanos pensantes, ¿ya? Porque las neuronas son aquellas que se encargan de transmitir información, tal vez no información así de que es una verdad, pero sí información sensorial, vaya. Y hasta cierto punto es también lo que recoge la información y la lleva hacia nuestra memoria para luego actuar conforme a los conocimientos que previamente tenemos. Muchas gracias, Adriana. ¿Otra participación? ¿Otra participación? Sí, Ingrid, Tatiana. Sí, bueno, solo añadir de que, bueno, con respecto a lo que es el encéfalo y las neuronas, prácticamente estas son piezas fundamentales en lo que es nuestra vida cotidiana, porque en lo que es el encéfalo y el cerebro, pues ellos transmiten la información que desea o requiere hacer nuestro cuerpo. Entonces también ellas van a controlar nuestros pensamientos, nuestra forma de aprendizaje, las emociones que también transmitimos. Entonces, por esa parte, en lo que es mi manera de pensar, es la pieza motora para nuestro cuerpo solamente. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, no lo pierdan de vista, ¿verdad? Porque realmente cuando nos vamos a entender, vamos a hablar de procesos, estamos hablando de esto, o sea, cómo funciona, y una cosa importante de esto es que es individual, ¿verdad? Es individual y que eso va a depender en las condiciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar. Nelcy, Verónica. Para añadir más sobre lo que son las neuronas, yo pienso que son células del sistema nervioso que producen y transmiten los impulsos de una persona. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense que hay una cosa muy interesante en esto, ¿verdad? Lo que es el sistema nervioso. Entonces, para tener una idea de cómo está más amplio eso, les voy a presentar unas imágenes de este mismo autor, ¿verdad? Cómo es que se va, digamos, entendiendo y cómo precisamente es eso lo que nosotros, como decía, ¿verdad? Cada quien lo tiene y que funciona de esa manera. Entonces, fíjense que aquí tenemos el sistema nervioso, ¿verdad? Este sistema nervioso, por supuesto, tiene que ver con en la estructura de cada uno de nosotros. Entonces tiene el sistema nervioso 2 partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
¿qué es el sistema nervioso central? Está el encéfalo y está la médula espinal. Entonces, hemos estado hablando de las neuronas, y las neuronas están en esta parte del encéfalo, ¿verdad? Pero vean ustedes que pertenece a este apartado de lo que es el sistema nervioso central, o podemos decir esa parte superior. Y está esto, el encéfalo y la médula espinal, que son vitales en la constitución física de cada una de las personas para poder sobrellevar y llevar un desarrollo pleno. Y está el otro, que es el sistema nervioso periférico, que tiene dos componentes, la división autónoma y la división somática. Entonces, ¿qué es la parte autónoma? Como independiente, dice que regula el ambiente interno, lleva información al sistema central, a los órganos, los vasos sanguíneos y las glándulas. Y aquí encontramos otra clasificación que tiene que ver el simpático y el parasimpático, ¿verdad? El simpático activa el cuerpo, dice, y el parasimpático calma después de la actividad. Entonces, la división somática, que lleva la información al sistema nervioso central de los sentidos y a los músculos esqueléticos. Entonces, vean ustedes que cómo, digamos, nuestra estructura, nuestro componente, nos va a nosotros viendo cómo se va regulando, cómo se va, digamos, desenvolviendo la condición personal de cada uno de nosotros. Y por supuesto que el ciclo de vida en el cual nos podemos encontrar, ya tenemos una experiencia y una parte muy interesante en el cual nosotros vamos entendiendo toda esa parte que nos permite a nosotros hacer ese contacto en el cual nos podemos encontrar. Bien, entonces fíjense, el encéfalo, que es lo que a nosotros el estudio se nos interesa, vamos a encontrar estas tres cosas. Es la sede de la conciencia y la razón, ¿verdad? Se da el aprendizaje, se da la memoria y las emociones, que es con lo que nosotros funcionamos. Entonces, la parte de la conciencia y la razón es nuestro estado consciente, ¿verdad? Pero cuando nuestro estado consciente quiere decir que yo estoy activa durante, ¿qué? El día tiene 24 horas, pero que puedo estar activa, ¿qué? 19 horas, 18 horas, pero que luego descanso. Y la razón es esa forma como yo interpreto, como yo tengo conocimiento, como yo me incorporo a una situación y que eso me hace pensar. Y hablamos del pensamiento crítico. Entonces, cuando nos estamos refiriendo al pensamiento crítico, significa entonces que esa parte de la conciencia y la razón es con lo que trabajamos, ¿verdad? Y se da el tema del aprendizaje, que es toda una unidad completa que vamos a estudiar sobre el tema del aprendizaje, cómo se produce y cuál es el mejor conocimiento que ustedes pueden tener de aprendizaje, su experiencia individual. Cada uno de ustedes tiene una experiencia individual que le permite avanzar en una situación específica, ya decía, una cuestión académica de formación profesional. Y el tema de la memoria y las emociones, el estado, o sea, la capacidad que nosotros tenemos de retener, de acumular y de borrar, de olvidar, ¿verdad? O recordar algún tipo de información. Entonces vean ustedes cómo eso, desde la forma aquí de imagen que estamos viendo, hace que nosotros tengamos esa parte y que precisamente nos pueda permitir a nosotros tener conciencia. Hablamos de la conciencia, nos permite entender que es la parte de la razón, y eso pues nos lleva también a asumir responsabilidades primero propias, ¿verdad? O sea, de que pueden todos ustedes son adultas, toman decisiones, pero que debe de estar sobre la base de la razón,
debe estar sobre las responsabilidades que todo eso implica. Entonces, esos puntos, pues, son los que trabajamos desde lo que es la pedagogía y la psicología, desde el punto de vista educativo, cómo se debe llevar toda esa parte. Bueno, entonces, vamos a ver ahorita aquí siempre de las imágenes. Aquí tenemos una parte muy interesante, ¿verdad? Aquí es como que tuviéramos partido lo que es la parte del cerebro, ¿verdad? Y sus diferentes, digamos, apartados que nosotros tenemos en la estructura. Por supuesto que esto es un estudio científico, pero lo que aquí vamos a diferenciar es esto que habla sobre el lóbulo frontal. Estamos hablando del lóbulo frontal, que es nuestra parte del frente, decimos, ¿verdad? Entonces algunos pueden decir, ah, mira, ese que tiene una gran frente puede ser muy inteligente, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, esa es una forma física, pero el lóbulo frontal, esa parte donde está al frente, tenemos el lóbulo parietal, que está acá, que es lo que le sigue, ¿verdad? Esta partecita. Y está el lóbulo occipital, esto que está aquí atrás. O sea, si ustedes se tocan para atrás, ese es el lóbulo occipital. Entonces tenemos tres apartados bien interesantes. El lóbulo frontal, que está aquí adelante, más al centro está el lóbulo parietal y está el lóbulo occipital. Cada uno de ellos tiene una función muy concreta que está especializado. O sea que el cerebro también tiene especialización. Entonces acá hay como dos formas. El hemisferio izquierdo, ¿vea? Y está el hemisferio derecho. ¿vea? El hemisferio derecho. Y es como que le hiciéramos un corte al cerebro y vemos nosotros cómo se va haciendo todo eso. Ahora bien, el lóbulo, ya vimos la parte de los lóbulos, pero ahora vamos a hacer una cosa de qué es lo que tiene adentro del corte, ¿vea? Adentro del corte, bueno, afuera se me quedaba esta parte importante que es la fisura lateral, ¿verdad? O sea, esto que vemos acá, la fisura lateral, que me parece, voy a poner acá, permítame, en la fisura lateral, y adentro tenemos el tálamo, tenemos el hipotálamo, esta partecita que está aquí, y acá tenemos el bulbo olfativo. O sea, como ven ustedes, que en el lóbulo temporal, que es la parte interna, tenemos el bulbo olfativo, o sea, como todo lo que nosotros percibimos como olores. Tenemos el ojo derecho, ¿verdad? Hay un puente, pero además de eso hay estos tres elementos que es el giro cingulado, el cuerpo calloso, la glándula pineal, ¿verdad? Y acá tenemos, abajo tenemos el hemisferio derecho donde encontramos el cerebelo y acá está la médula espinal y aquí está la médula. Entonces, como ven ustedes, esto es interesante para que tengamos una idea de cómo se está funcionando toda esa parte, ¿verdad? Y cómo cómo funcionamos que les digo, a través del sistema de una manera biológica, química, física, porque están integrados todos esos elementos. Bien. Vamos ahora a ver entonces aquí tenemos las partes del encéfalo y sus funciones, ¿verdad? Entonces aquí tres partes importantes, lo que es el núcleo central, lo que es el sistema límbico y lo que es la corteza cerebral. Entonces en la parte del núcleo central está la médula, el puente, el cerebelo, el tálamo y el hipotálamo, que son las partes que
hemos estado viendo, ¿verdad? Y aquí la médula dice que regula la respiración, la tasa cardíaca, la presión sanguínea. El puente regula los ciclos del sueño y la vigilia. El cerebelo regula los reflejos y el equilibrio y coordina el movimiento. El tálamo es el centro principal del relevo sensorial. Regula los centros encefálicos superiores y el sistema nervioso periférico. El hipotálamo es lo que se refiere a la parte de la emoción y la motivación y las reacciones al estrés. Entonces, el tema emocional y el tema de la motivación y las reacciones ante el estrés, que el estrés es ¿qué? Cansancio, fatiga, desesperación, etcétera. Eso lo regula la parte del hipotálamo, ¿verdad? Entonces, alguien de ustedes mencionaba la parte del alma, que es el tema de las emociones. Pero es que el tema de las emociones sí tiene una explicación dentro de lo que es nuestro sistema nervioso y cómo a partir de ello también se puede regular toda esa parte. Pero bien, entonces yo creo que sí ustedes tienen que saber pues cómo cuando nos estamos refiriendo ya sea a las motivaciones, porque vamos a ver una unidad sobre las motivaciones, entonces cómo es que funciona y además de eso en el ámbito en el cual ustedes se están especializando, precisamente es esto. Luego está el sistema límbico, que es sobre el hipocampo y la amígdala, y dice la formación de los nuevos recuerdos, y la amígdala rige las emociones relacionadas con la autopreservación. Entonces vean ustedes que yo hablaba, perdón, el hipocampo habla de los recuerdos, y en algún momento hablamos de la memoria. Entonces, la memoria como esa capacidad que nosotros tenemos para retener información, ya sea a corto o largo plazo, ¿verdad? O se olvida completamente, pero no podemos retener muchos recuerdos porque ustedes podrán tener algunos recuerdos de su infancia, pero no totales. ¿Cuáles son los recuerdos que más puedan estar prevaleciendo? Bueno, lo que fue hace 5 años o lo que fue hace 4 años. Y luego está la corteza cerebral. Entonces acá está el lóbulo occipital, que recibe y procesa la información visual, ¿verdad? Entonces, por eso les señalaba ahí el tema de los lóbulos, porque vean ustedes cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Entonces, el lóbulo occipital recibe información visual. Se cuida mucho porque si se llega a estropear podemos quedar ciegos, ¿verdad? El lóbulo temporal, que está el olfato, la audición, el balance y el equilibrio, emoción y motivación, parte de la comprensión del lenguaje y el procesamiento visual complejo. Entonces vean ustedes cómo nosotros funcionamos en cada uno de estos y todo lo que nosotros podemos ir desarrollando, cómo se va expresando. El lóbulo parietal, proyección sensorial, áreas de asociación, capacidad visual y espacial. ¿Verdad? Capacidad visual y espaciales. Bueno, eso es bien interesante, el tema espacial, porque el tema espacial tiene que decir cómo yo me puedo ubicar en el espacio, ¿verdad? En el espacio para moverme, este, oeste, sur, norte, etc. Pero muchas veces hay dificultades en la cuestión de espacial, cómo me puedo ver. Por ejemplo, ¿qué recursos se utiliza para la parte espacial? Son los mapas, ¿verdad? Entonces, alguien puede moverse, ¿cómo entiende el mapa? Pero en nuestro medio, fíjense que casi no utilizamos los mapas. Y si usted le dan una dirección, le dicen, bueno, ¿qué hay? Hay un árbol, hay un perro, hay tal cosa, y ahí uno se va ubicando, pero muy poco nos ubicamos con el tema de mapas. Y todos los que han viajado a otro país se dan cuenta que les dan un mapa o encuentran muchos mapas y ya se pueden ubicar, pero no es una habilidad muy desarrollada. Entonces, ya de hecho, pues tenemos esa limitante en el proceso de formación, cómo leer esa parte de cómo podemos nosotros irnos ubicando espacialmente.
Y luego el lóbulo frontal, que es la parte de la frente que les decía, lo que tenemos si se toca en la frente ustedes un poquito hacia adentro. Entonces ahí dice conducta dirigida a metas, concentración, control emocional y temperamento, proyección motora y área de asociación, coordina mensajes de otros lóbulos y solución de problemas complejos, participa en muchos aspectos de la personalidad. Entonces vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Porque otro tema que creo que sí lo vamos a ver es el tema de la personalidad, ¿verdad? O sea, las personalidades que cada uno de nosotros tiene son esos rasgos, son esas características que tenemos más internamente. No me estoy refiriendo físicamente, ¿verdad? Sino que en términos de actuación, de comportamiento o algunas características muy, muy particulares que podamos tener cada uno de nosotros. Entonces vean ustedes que los lóbulos tienen esa capacidad, como nosotros somos capaces de podemos ser capaces de poder entender ese medio, cómo la información también nos puede llevar a esa parte, ¿verdad? Bien, entonces quiere decir que nosotros tenemos, me falta la 90, vamos a ver la 90. Bueno, la 90, aquí tenemos como otra parte de lo que estábamos señalando, el lóbulo frontal, la corteza motora primaria, la fisura, la corteza somotorial primaria, lóbulo parietal. Aquí está el tema de los lóbulos. Entonces, para nosotros sí es importante, por ejemplo, tener claro cómo funciona esta parte de los lóbulos y lo que hemos estado hablando sobre el lóbulo frontal. Como ven ustedes, coordina muchas cosas. Dice, coordina mensajes de otros lóbulos cerebrales, participa en tareas complejas de solución de problemas. Por supuesto que esto también depende del ciclo de vida en que tengamos, pero vamos acumulando una experiencia. Entonces el niño, el adolescente, el adulto va teniendo un proceso de desarrollo y maduración, que son dos conceptos que van vinculados a esto cuando estamos viendo cómo funciona cada una de esas partes. Entonces, a estas alturas, por ejemplo, ustedes, el lóbulo frontal tiene ya una capacidad muy potente de todas las experiencias que le corresponde hacer. Y bueno, y está en un proceso. Como está en ese proceso, precisamente es eso lo que nos va permitiendo a nosotros hacer todo ese tipo de cosas. La otra es, dice, la corteza motora primaria. Entonces dice que es parte del lóbulo frontal y aquí vemos que hay un encuentro. Envía mensaje a los músculos y glándulas. Tiene un papel clave en el movimiento voluntario. O sea que nosotros tenemos una facilidad para movernos, para nuestros gestos, para sostenernos así de manera erguida. Y cuando, por ejemplo, hay problemas, ustedes han escuchado derrames cerebrales, entonces vean ustedes dónde puede producirse esa parte. Y al producirse un derrame cerebral, queda inmóvil ese órgano en el cual se ha producido, ¿verdad? Entonces, por eso dice que envía mensaje a los músculos y glándulas que tienen un papel clave en el movimiento voluntario. Movimiento voluntario quiere decir que actúa así muy rápidamente. Entonces acá la fisura central, lo que les estaba explicando, separa la corteza somatensorial primaria de la corteza de la motora primaria, ¿verdad? Entonces aquí hay una cosa muy interesante, vea cómo se lleva en proceso pausado, que podemos decir que se va haciendo. Luego viene la corteza sensomotorial primaria, que registra los mensajes sensoriales de todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, de que nuestro cuerpo está tan bien coordinado hasta lo último en nosotros y que precisamente es eso lo que nos permite a nosotros hacer eso. Entonces aquí viene
los famosos lóbulos, ¿verdad? El lóbulo parietal, que está acá, recibe información sensorial de los receptores sensoriales de todo el cuerpo, la piel, los músculos, articulaciones, órganos, papilas gustativas, también participa en habilidades especiales. Entonces esta parte también está como muy organizado y realmente tiene una función específica, precisamente cómo recibe la parte de la información. Luego tenemos el lóbulo temporal, que es a los lados, ¿verdad? Entonces dice que implicado en las tareas visuales complejas, equilibrio, regula las emociones, fuerte papel en la comprensión del lenguaje. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque precisamente tiene que ver cómo nosotros vamos como desarrollando la parte del lenguaje que es vital para el proceso cognitivo, que es el tema de los pensamientos, pero también el tema de los idiomas. Entonces ustedes vean ahí que se necesita como saber cómo es que funciona y que precisamente es lo que nos permite hacer eso. Y el occipital, que es la parte de atrás, dice que recibe y procese la información visual. Entonces, esta es una cosa muy importante en la cual nosotros tenemos que estar como muy atentos cómo se hace todo eso, ¿verdad? Bien, entonces significa que nosotros funcionamos de esa manera porque debemos estar atentos cómo podemos procesar esa información, cómo la captamos, y precisamente es lo que nos permite a nosotros entender el aprendizaje, entender la motivación, entender las emociones, y que eso pues son como elementos importantes que debemos nosotros tomar en cuenta precisamente para poder funcionar y que eso en el momento en que estemos analizando, pues ustedes deben saber, o la experiencia que cada uno de ustedes puede acumular en un proceso de aprendizaje en cualquiera de las asignaturas que esté llevando, funciona todo eso. Entonces, eso es una situación que sí amerita que nosotros tengamos conciencia y también responsabilidad sobre lo que nos corresponde hacer. Bueno, daría 2 participaciones en cuanto a estos elementos que hemos estado exponiendo sobre el papel que tiene las neuronas en el tema que pues en adelante vamos a ir desarrollando. 2 participaciones. Vamos a ver. Sí, Katia, Belén. Bueno, por mi parte me llamó mucho la atención lo que son las partes del encéfalo, ya que sobre la corteza central, creo yo, que habla sobre el lóbulo frontal. Me dio a entender de que es literal que casi controla lo que es las emociones y lo de la concentración. Entonces me llama mucho lo que es la atención eso. Muy bien, gracias, Belén. ¿Otra participación? ¿Otra participación? Sí, Anthony, Josué. No sé si ahora se me escucha, licenciada. Sí, se le escucha ahorita. Sí, Anthony. Ok, bueno. La clase de hoy se basó más que todo en el tema del encéfalo, que nos habla de que tiene más de 100 millones de células nerviosas o neuronas, que las componen las células pequeñas, dendritas, que recogen mensajes, el axón y el nervio, que son las principales componentes de lo que es el encéfalo. Las células, me parece muy importante este punto, y usted lo mencionó, licenciada, que dijo usted que las células se acaban al transcurrir la edad, pero también hay métodos por los cuales se pueden, digamos, como mantener, que las cuales son la alimentación, también tiene que ver mucho lo que es el dormir las horas necesarias, y también el constante estudio, el constante ejercicio de lo que son las neuronas. Y que también mencionó usted que la neurona tiene que ver mucho en la conducta y la actividad mental que nosotros desempeñamos, así como también las neuronas se dividen
en dos partes, la psiqui, bueno, las sensoriales y las motoras. Y también está lo que es, bueno, el encéfalo, que ya es como el órgano que, en conjunto que contiene todas estas células, que tiene que ver con la sede de la conciencia y de la razón. Tiene muchas partes, como es el núcleo central, el sistema límbico y la corteza cerebral, que es lo que hemos estado viendo ahora. Eso sería todo de mi parte, licenciado. Muchas gracias, Anthony. Muy bien. Sí, hay una cosa en esto, ¿verdad? Que como así funcionamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros que funcione. Y una cosa importante que menciona aquí Anthony es, por ejemplo, la duración. Es que hay cuido, más bien, cuido, autocuido y hay autodestrucción, ¿va? Entonces, cuidado con la autodestrucción, ¿va? Porque la autodestrucción puede iniciar precisamente en una situación difícil de digamos que con metas, con proyectos, con problemas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es saber resolver el problema. Y la otra cosa es que hay cosas que son irreversibles. Irreversibles. ¿Qué cosa es irreversible? El tiempo y la edad. Es que no se puede ir atrás. Entonces, tenemos que ir a ritmo, ¿verdad? A lo que nos corresponde en las diferentes etapas. Y como digo, el tema de tiempo, ese pues va y ese no retrocede, ¿verdad? Entonces son de las cosas que nosotros debemos considerar y estar claros precisamente cuáles son como las capacidades, porque hablamos de capacidades, destrezas que llevamos y vamos a ir puntualizando en cada una de ellas. Bueno, entonces, para el miércoles ya pueden ver ustedes los dos videos que están ahí. ¿Ya los vieron? ¿Ya los vieron? Que es, ya les digo, es acá está lo que es el sistema nervioso y está el sistema nervioso. Entonces aquí dice que hay que hacer un resumen para el 10 de agosto individual. Y también el 10 de agosto, o sea, serían dos resúmenes en una misma página. Esa página va a tener nada más una portada muy bien hecha y va a tener el desarrollo del resumen. En la portada va a ir su nombre, la asignatura, el título de lo que usted ha hecho y por supuesto que habría un espacio de entrega para que ustedes puedan opinar en eso. Entonces aquí está eso. Y aquí está lo que fue la primera presentación y ya les voy a colocar la otra que hemos estado viendo este día. Y, por ejemplo, la bibliografía creo que sí que se las puedo compartir para que ustedes la pueden hacer. ¿Hay alguna duda sobre esta parte de la tarea? Sí, Adrián, Sofía. ¿El eso va a ser a mano o podemos hacerlo con la computadora e imprimirlo? Sí, lo pueden ambas cosas, Adriana. Sí, ambas cosas. ¿Alguna otra duda sobre la tarea? Yo pensé que se los había presentado, espérenme. Pero ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Son dos videos. Y en una sola hoja van a hacer el resumen. Va a ser una hoja de portada y una de resumen. Bien, ¿hay alguna otra duda sobre la tarea? ¿Alguna otra duda de la tarea? ¿No? Bueno, les deseo un feliz día y nos veremos el miércoles en el edificio nuevo, tercera planta. Todos y todas. Bueno, muchas gracias, Rick. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día. Gracias igual, Jimmy. Feliz día, Liz. Feliz día, Alberto. Feliz día, Fátima. Feliz día. Feliz día. Feliz día, José. Feliz día, Lic, cuídese. Gracias igualmente, Clelia. Feliz día, Lic, adiós. Gracias, adiós, Beatriz. Feliz día, Lic, gracias. Gracias, Melissa.